Venimos estudiando durante las últimas semanas, estamos estudiando lo que llamamos Cristo revelado en toda la Biblia. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque lastimosamente nos hemos concentrado mucho en nosotros, en las prédicas. Y esto no es algo que sea de unos sí y de otros no. Casi sin temor a equivocarme, creo que la iglesia en sí se ha concentrado mucho en el hombre, en la persona, en la misma iglesia me refiero. Y no es que sea malo ni sea pecaminoso, pero se ha concentrado tanto en la iglesia, las predicaciones, las enseñanzas, de hacerle sentir a la iglesia que está protegida, que es amada, que es guiada por el Señor, que todo eso está bien. No quiero que nos confundamos, no es que está mal, pero relegando a Jesucristo. Y resulta que todo lo que Dios hizo no va alrededor de nosotros, va alrededor de Jesucristo. La palabra es clara cuando dice que por Él se dobla toda rodilla, por Él toda lengua confiesa que es el Señor. Dice por Él, no por nosotros. También Dios mismo dice que se acuerda que somos polvo y por eso no nos ha destruido. No lo dice por minimizarnos ni por hacernos sentir mal, nos dice para que podamos entender dónde está el centro del mensaje. En los libros que hemos venido estudiando, estudiamos primeramente el libro de Génesis, es el orden que traemos. Ahí vimos cómo la iglesia, perdón, cómo la humanidad cae, se separa de Dios cuando vivía en armonía con Dios. En el Éxodo hay que bajarle un poquito eso, al bajo puede ser. Hay que ver que en el Génesis se nos relata a nosotros la caída del hombre, cómo el hombre se aleja de Dios. El Éxodo lo estudiamos y aprendimos cómo es Dios se acerca al hombre. He oído, dice el clamor de mi pueblo, y he descendido para salvarlos. Pero resulta que el hombre tiene que regresar a Dios, el hombre tiene que acercarse a Dios y de ahí está el libro de Levítico. El libro de Levítico nos enseña cómo acercarnos a Dios sin desagradarlo, sin ofenderlo y por supuesto sin exponernos más bien a que terminemos muriendo, ¿verdad? Porque Dios es santo y nosotros no. Eso consiste el libro de Levítico. Estudiamos el libro de Números, que es donde el Señor nos enumera a nosotros justamente ciertas reglas para que nos mantengamos caminando en medio del desierto. Y digo en medio del desierto porque una vez que el Señor nos salva, nosotros pasamos por un desierto antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La conquista, es donde ya nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, a quitar lo que a Dios no le gusta para poner en nosotros lo que a Dios le gusta. Eso se ve en el libro de Números. Y en el libro de Deuteronomio, que es el que vamos a estudiar hoy, que es el fin de lo que son los 5 libros del Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que se le llama Torah. La mayoría de las personas cerradamente le dice los libros de la ley. No son los libros de la ley, es la Torah. Y Torah significa instrucción, porque ley hay en toda la Biblia. Si nosotros vamos a los evangelios, el Señor está proclamando mandamientos que tenemos que seguir y obedecer. Incluso los apóstoles, con la autoridad apostólica, ellos dicen cosas que nosotros que tenemos que seguir porque ellos tenían la autoridad para demandárselo a la iglesia. Entonces, ley hay en toda la Biblia. Pero en lo que es la instrucción, donde está la ley, donde también hay profecía, donde también hay bendición, donde también hay llamado, hay de todo, nos encontramos nosotros con esta recopilación de información que dejó Moisés con el fin de que nosotros podamos conocer las bases de todo. Un ejemplo, cuando Esdras canonizó el Antiguo Testamento, Esdras tuvo que tomar los 5 libros del Pentateuco para ver que todos los demás de la Tanaj o Antiguo Testamento fueran consecuentes con la mente de Dios. Porque todo debe de irse comparado con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que sería el Pentateuco. Y de la misma forma, el Nuevo Testamento debe compararse, debe alinearse a los 5 libros del Pentateuco.
Entonces estamos cerrando en la quinta semana el libro o lo que voy a mencionar, el énfasis dentro del libro de Deuteronomio, con el cual voy a iniciar la charla de hoy con un banderazo de salida. Y sería Deuteronomio 18:15. Aquí en Deuteronomio 18:15 es donde sale el título de lo que hoy tengo para la enseñanza de hoy, que sería el profeta mayor que Moisés. Dice así el texto de Deuteronomio: de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Voy a repetirlo. Es un texto muy corto, es un texto muy importante y es un texto de un cumplimiento profético que nosotros no podemos como iglesia pasar por alto. De en medio de ti, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. De en medio de ti, de tus hermanos, le está hablando a las diferentes tribus. Como yo, está hablando Moisés, como él mismo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés le dice esto al pueblo y debemos de tomar cada una de estas frases y extraer lo que el Señor tiene para nosotros en estas frases. Cuando dice de en medio de ti, lo que está diciendo Moisés es que no es nadie de afuera, no viene de las naciones, no viene de Egipto, de donde ellos venían saliendo, como un rey, no va a surgir de ningún sistema pagano, ni tampoco va a hablar fuera de la autoridad de Dios. Entonces, cuando él le dice de en medio de ti, le está diciendo al pueblo que de ese pueblo es que va a surgir quien los va a guiar, de ese pueblo de Israel. Cuando alguien empieza a pensar que un político de tal nación, que un rey de tal nación está hablando en el nombre de Dios, está equivocado. Porque el Señor es claro que el mensaje viene de su mismo pueblo. Aunque la gente no lo acepte, aunque la gente hable en contra del judío, y no estoy hablando del judaísmo como tal, sino del judío, del que viene de la tribu de Judá, de los que descienden de Israel. Le guste a quien le guste, Dios escogió a ese pueblo como referencia para que nosotros podamos ver el carácter de él cuando se conduce hacia ese pueblo. Entonces de ahí, de ese pueblo de Israel, es que va a surgir un profeta. Entonces, cuando él le dice después de tus hermanos, ya no solo está hablando de Israel como tal, sino los está viendo como un solo cuerpo que sería uno de ellos como tal. Eso le da sentido a lo que dice Hebreos capítulo 2 en el verso 14. Conecta directamente con la encarnación del Señor, esto que le dice él a Moisés. Y dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo el libro de Hebreos? Que Dios se hizo hombre, se encarnó para tener la misma naturaleza, solo que sin pecado, de las personas a las cuales él venía a salvar, de las personas a las cuales él venía a guiar. Por eso él se hizo hombre. Él en todo, igual que usted y que yo, el Señor Jesucristo fue igual. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, tuvo miedo, porque cuando él está en el Getsemaní, él llora, él tiene suda con sangre, porque está pasando por una presión como la cual, como cualquiera de nosotros. Si es posible que pase de mí esta copa, dijo el Señor en 3 oportunidades. Pero cuando él dice, como yo, en medio de ti y de los hermanos va a salir un profeta mayor que yo. Y dice, como yo, cuando él dice eso, lo que está diciendo es que no es que es igual a Moisés, porque no va a tener el mismo alcance, sino que tiene justamente la misma condición humana, la misma condición material y la misma condición mortal.
O sea, el Señor no vino a disfrazarse de hombre, él caminó como hombre. El Señor no vino a tomar un cuerpo prestado, no, era su cuerpo y es su cuerpo. Ahora que él resucitó es su cuerpo transfigurado, glorificado para siempre. Así que no fue un Dios caminando como si se hubiera puesto un traje humano. No, fue un ser humano en toda la dimensión, exceptuando que no pecó. El decir como yo, Moisés está diciendo que tenía la misma condición que los hijos que venía a rescatar, la condición humana, como usted y como yo. O sea, lo que Moisés está profetizando, lo que Moisés está diciendo ahí, lo podemos leer en Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Moisés tuvo la gloria, pero de mayor gloria Jesucristo, pero de la misma naturaleza que Moisés. Por esto, mis hermanos, nosotros vamos a aprender hoy un poquito acerca de la transfiguración del Señor, donde se cumple esto que acabo de explicar al pie de la letra, a la perfección. Mateo 17:1. Ahí se da el escenario de la transfiguración. Él viene y se lleva a 3 de sus discípulos con él, los otros quedan abajo, sube al monte donde se va a transfigurar. Estas personas son Pedro, Jacobo y Juan. Y inicia en Mateo capítulo 17, en el verso 1, la narración de la siguiente manera. 6 días después. Y lo primero que tenemos que hacernos una pregunta es ¿después de qué? Antes, cuando él estuvo hablando con sus discípulos y él preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y él le dijo claramente a él que esto no le había venido de él, sino que había venido del Padre. El Espíritu Santo le había revelado que él era el Cristo y por supuesto que tenía que venir a morir para la redención de los pecados. 6 días después de eso, se da esta lectura. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es muy importante que subrayen estas 3 personas. Pedro, Jacobo y Juan. Y mucho más Pedro. Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No olviden que el aprendizaje de hoy es que vamos a aprender de uno que es mayor que Moisés. Pero ¿por qué es importante abordar la transfiguración cuando estamos en este tema? Porque es la única vez, y puedes subrayar única vez, antes de la resurrección, que el Señor se deja ver realmente tal y cual es. O sea, que Él se presenta glorificado en gloria tal y cual es Él. Es la única vez antes de que resucite. Ya después de que resucita, Él se va a presentar nuevamente glorificado. Pero antes de esto es la primera y única vez que hace esto, que se deja ver tal y cual es Él, pero sin negar la cruz. Esto es muy importante, porque Él dice, yo soy Dios, yo estoy delante de ustedes glorificado, ustedes me están viendo tal y cual soy, pero después de esto les dice que tiene que ir a la cruz. Esto de la transfiguración no es un milagro más, no es para que la multitud se sienta bien con él y para que le aplaudan, por eso se fue solo con 3 aparte. Esto fue una revelación privada, fue estratégica y fue formativa para estos 3 hombres que estaban ahí. Dios no hizo esto para convencer a los incrédulos, no, sino lo hizo para afirmarle a los discípulos confundidos quién es Él. Y cuando usted analiza estos 3 hombres que están ahí, y yo menciono a los discípulos confundidos, uno de los que va a negarlo a Él mayormente, aunque todos huyeron, aunque todos lo negaron, el que tiene el peso mayor es Pedro, que dice, no, a este hombre yo no lo conozco, no sé de quién me estás hablando.
Por eso le digo que a Pedro hay que hacerle un marquito ahí en cuanto a eso. En la mente judía no podía sumarse Mesías con cruz. O sea, no era concebible para el judío de que el Mesías viniera a morir en una cruz, ni siquiera que viniera a sufrir. Era inconcebible. Por eso para ellos entender el texto de Isaías 53 les era tan difícil que ellos asocian el siervo sufriente con Israel, no con el Mesías. Porque el Mesías, para efecto de ellos, tenía que venir a gobernar, tenía que venir a tomar posición en la tierra, jamás iba a venir a sufrir. Eso causa una gran tensión. O sea, Mesías y cruz, para efecto de los judíos, es una contradicción. Entonces la transfiguración le responde a ese tipo de tensión. El mensaje que el Señor está dando es que Él va a ir a la cruz siendo el Hijo glorificado de Dios. Eso automáticamente no calza en la mente de los religiosos de la época, porque para ellos la cruz es un fracaso. Cuando ellos ven la vaquilla llena de sangre, ellos no la entienden. ¿Por qué? Porque, me refiero, toda roja ellos no la entienden, porque para efectos de ellos la sangre significa el pecado. Y ciertamente así es. Aunque la sangre es vida, representa la parte pecaminosa. Ellos no podían imaginarse al Mesías lleno de sangre porque de hecho no tenían contacto con la sangre, porque el simbolismo de la sangre es pecado, pero no entendieron que es que ese Mesías para triunfar tenía que estar cubierto de sangre, lo que significaba que tenía que estar cubierto de pecado. Pecado no de él, pecado de las personas que venía a redimir. Y ahí donde está en ese monte, donde está en frente de estos tres hombres, dice el verso 3 del texto que estamos estudiando, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vea qué interesante, él no dice que hagamos una enramada para nosotros. Él dice que hagamos una enramada para ustedes, porque ellos saben que ellos están en la tierra, que ellos viven ahí, que ellos tienen a sus familias, pero ellos están viendo esa visitación, no la está entendiendo, está confundido, está viendo esa visitación tanto de Elías como de Moisés y con el Señor Jesús como algo que va a ser fugaz. Entonces dice, aquí tenemos que dejarlos acá para que no se vayan. Lo que está pasando ahí es que delante de ellos hay dos representaciones. Moisés representa la ley, y cuando estoy hablando de la ley, no como la ley que salva, sino como la ley que instruye. Por eso inicié la charla explicando eso, que la ley es una instrucción. La misma Biblia, toda la Biblia es una instrucción, no es quien salva. De hecho, podríamos cumplir toda la ley. Es interesante como algunas personas dicen que el Señor vino a cumplir toda la ley porque nosotros no la podíamos cumplir y debido a que no la podíamos cumplir no nos íbamos a salvar. Pero la verdad es que pudimos haber cumplido toda la ley al pie de la letra y no nos salvábamos. Porque la ley nos salva. La ley es una instrucción para agradar a Dios y nunca vamos a cumplir al pie de la letra. Por esa razón es que necesitamos el Espíritu Santo que nos esté constantemente guiando. La ley refiriéndome a la instrucción como tal, que no ha pasado y que se mantiene hasta la fecha, porque igual estudie cualquiera de los 10 mandamientos, hasta la fecha sigue siendo aplicable para nosotros y para la humanidad como tal. Entonces Moisés está ahí, representa esa ley. ¿Delante de quién está? De Jesús. Y está el profeta Elías, que el profeta Elías representa justamente el anuncio revelado del que había de venir. Apunta el mensaje a que el Señor está frente a lo que lo anunciaba a él. O sea, a la sombra, al simbolismo que decía quién era él y lo que él venía a hacer. Estos hombres desaparecen y queda sobre el Señor Jesucristo. Lo que el mensaje dice claramente es que la revelación del Antiguo Testamento, la revelación de los profetas, la revelación de los escritos, la revelación de las
libros sapiensales, todo lo que estemos estudiando del Antiguo Testamento apunta a Cristo y culmina en Cristo. Cuando dice culmina en Cristo, no es que Él lo quite, no es que Él lo derogue, sino que lo anuncia a Él y a partir de ese momento Él es el que le da sentido a todo lo que está en el Antiguo Testamento. Porque la autoridad final no es ni la ley, no es ni los profetas, sino que es el Hijo de Dios. Esa es la autoridad final, a Él apuntaba. Por eso es que la voz que ellos escuchan dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a Él oíd. Se lo está diciendo al representante, referente de la ley y al referente de las profecías y les está diciendo, y esto quede claro, no está diciendo que lo que ellos dijeron está mal, sino que Él es el que va a explicar qué fue lo que ellos dijeron. No está diciendo no oigan a Moisés, no está diciendo no lean los profetas, no escuchen a Mesías, a Elías, está diciendo que escuchen a su Hijo incluso cuando esté clavado en la cruz. Porque cuando esté clavado en la cruz no es una derrota. Pedro realmente está confuso. Pedro no está entendiendo esto. Entonces, Pedro ve a Jesús, ve a Elías, ve a Moisés en el mismo plano y él sabe que no está en el mismo plano terrenal de ellos. Los otros discípulos estaban abajo, no eran espectadores, ni siquiera protagonistas. Entonces él viene y dice, hagamos una enramada para que ustedes estén aquí tranquilos. Él no está pensando en un refugio, no. Es que en la mentalidad judía, la enramada representa un lugar donde habitar, pero de donde habitar mientras se establece el reino, lo que se conoce como tabernáculos. Y mis hermanos y mis hermanas, yo quiero decirles a ustedes que una de las cosas que nos enseña a nosotros la fiesta es de los tabernáculos es eso, que nosotros estamos aquí de pasos. ¿Cómo dice Pedro? Como peregrinos y extranjeros. Entonces, para ellos, para el judío, ponerlos en una ramada representa una experiencia sagrada. El problema consiste en que si él hubiera hecho una enramada, imagínense las procesiones que hoy harían la gente hacia ese lugar. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mire, quedémonos aquí, dice, con ustedes. Esto es el reino, reconocemos que este es el rey y no bajemos de este monte. Frente a ellos, en ese momento, lo que se está completando es el cierre del antiguo pacto para poder empezar a entender el nuevo pacto. Es la vara que está reverdeciendo. La vara era la vara de Aarón, que dictaba cómo guiara el pueblo. Esta vara se seca porque al final de cuentas el pueblo la rechaza, no la respeta, y viene Jesús y reverdece para que el pueblo la pueda respetar. Pero el pueblo no puede respetarla por sí mismo. Necesita ser guiado por el Espíritu Santo, ser arrastrado por el Espíritu Santo. No es posible que el hombre busque a Dios porque no puede ni quiere, sino que es el Espíritu Santo el que lo arrastra y hace que busque a Dios. Es el único que puede hacer una transformación, como le dijo él a Nicodemo, para que nosotros nazcamos de nuevo. El texto continúa en el monte de la transfiguración diciendo, y mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus ojos y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y le dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. ¿Qué hay en esa escena? En esa escena podemos ver la nube que ellos vieron en Éxodo 13:21, cuando Dios los estaba guiando a través de la nube. Ahí está, justamente al frente de ellos. En Éxodo 19:9 dice Dios al pueblo, vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Cuando él le dice, vendré a ti en una nube, está hablando justamente de que es él quien va a guiar al pueblo. No es algo humano, no es algo que pueda moverse a través de los sacerdotes humanos, es algo que es directamente de Dios. De hecho, cuando Jesús asciende, ¿asciende en qué? En una nube.
Y así es como va a venir, para demostrar que no es algo de la tierra. Bueno, en Éxodo 24, Moisés sube al monte, la nube los guía por 6 días, el séptimo día Dios habla desde la nube y la gloria de Jehová se presenta delante de su pueblo y delante de Moisés. Vea qué interesante lo que está pasando ahí, es el mismo patrón narrativo. Lo que pasó allá en el Éxodo está pasando aquí en el Nuevo Testamento. Al que le dijo que no podía entrar a la tierra prometida y más bien le dijo, no me hables más de este asunto, cuando le pedía que le permitiera entrar, estaba en la tierra prometida hablando con él. O sea, al final de cuentas, Dios honró a Moisés en ese momento, hablando con Jesús en la tierra prometida. Así que si tomamos el argumento de que Moisés falló, podríamos realmente estar diciendo lo incorrecto, porque al final de cuentas, Moisés lo que pasa es que estaba limitado, porque había uno más grande que él que había de venir. Aquí lo que yo deseo es que ustedes guarden en sus mentes esta frase para el final del mensaje. Había alguien más grande que Moisés que había de venir. Moisés ya no está hablando como libertador en Deuteronomio, que es la frase que estamos estudiando. No está hablando como legislador. No está hablando como un jefe del grupo. Él está hablando como un padre. Está hablando como un padre que se está despidiendo. Está hablando como un pastor que está advirtiendo. Él está hablando como un profeta que ama a ese pueblo. En Éxodo, Moisés se enfrentó al faraón, guió al pueblo en la salida. En Levítico le explica cómo acercarse y en Números vimos a ese pueblo rebelde y ahora está recordando todo lo que ellos pasaron en el desierto en Deuteronomio. Y lo que Moisés está haciendo es diciéndole a ese pueblo que no olviden quién los sacó, que no olviden cómo llegaron a ese lugar y que no olviden que la obediencia, y subrayo obediencia, es un requisito, perdón, que la obediencia, y subrayen obediencia, no es un requisito para que Dios nos ame. A ver, voy a repetir esto porque esto es algo muy serio, mis hermanos. La obediencia no es un requisito para que Dios nos ame. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pastor, ¿cómo? Si entonces, si yo no estoy obedeciendo a Dios, Dios no me va a amar. No, 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 no. La obediencia es una respuesta del amor ya recibido. Él nos amó primero. Él nos buscó primero. Él nos bendijo. Y la obediencia es respuesta a lo que Él hizo en nosotros. Así que cuando Moisés advierte constantemente en Deuteronomio, lo que está advirtiendo constantemente es diciéndole a ese pueblo que la obediencia es el resultado de haber entendido lo que Dios hizo en sus vidas. Hoy Dios nos sigue sacando a nosotros de Egipto, nos sigue sacando de problemas. Yo no sé, en el caso de ustedes, de dónde Dios le ha sacado. Yo sí sé de dónde Dios me sacó. Sé de dónde Dios me salvó. Sé que lo que Dios restauró en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en la iglesia, en el ministerio, en todo lo que yo tengo que hacer para el Señor. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo no sé ustedes de dónde Dios los sacó. Los puede haber sacado de deudas, los puede haber sacado de miedos, lo puede haber sacado de adicciones, de desaprobación, del temperamento, porque somos muy temperamentales, de las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde la sacó Dios a usted? Pero ¿sabe cuál es el problema? Olvidar eso. Olvidar de dónde Dios me sacó. Y volver a caer en el mismo fango, en lo mismo. Hace un rato comentaba con el hermano Don Roger y con René, hablábamos de cuando una persona se empieza a alejar del Señor, de dejar de congregarse, de dejar de estudiar la Biblia, de dejar de orar. Eso no es algo que se hace de la noche a la mañana, se hace de manera paulatina. Y empezamos a poner excusas. Ay, es que yo no me congrego porque me cae mal Esteban. Ay, es que yo no me congrego porque el pastor lo que dijo no me gustó. Ay, es que yo no me congrego porque resulta que René en la última prédica, me explico, empezamos a poner un montón de excusas por las cuales no voy y no entendemos realmente que al único que nosotros tenemos que ver es al Señor Jesucristo,
que todos los demás somos seres humanos, que nos equivocamos, que a veces estamos molestos, a veces estamos tristes, a veces estamos contentos. Tenemos esos altibajos, pero se nos olvida que el Señor nos sacó a nosotros del fango, de donde estábamos muertos en delitos y pecados, y que al único que nosotros le tenemos que rendir cuentas es a Dios, y que todos los demás, aunque son importantes en nuestras vidas, no nos van a llevar a nada. Nosotros, ni Moisés ni Elías podían salvar a la gente, ni la ley puede salvar a la gente. El único que puede salvar a las personas es el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos desanimamos por tonterías, por boberías, diría Messi? Y cuando nosotros nos damos cuenta realmente de dónde nos sacó nosotros y volvemos a donde Dios nos sacó, voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que, para no poner ningún nombre, hoy voy a poner a Pepito. Vamos a decir que Pepito tenía un problema enorme de endeudamiento, un problema enorme. Entonces Pepito vino doña Cinia y le dice a Pepito, Pepito, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan deprimido? Entonces Pepito le dice, no, hombre, es que vieras, doña Ciña, vieras qué torta. Me he metido en tantos problemas, he hecho las cosas tan mal, que de ahí estoy mal, no tengo ni para comer, estoy por perder la casa, estoy por perder mi carro, estoy porque me eche mi esposa, estoy fatal, estoy hasta aquí. Entonces viene doña Ciña y dice, bueno, Pepito, vamos a hacer una cosa, ¿cuánto es lo que debe? No, hombre, vieras que lo que debo son aproximadamente unos $80,000. Ay, Pepito, sí es bastante plata, pero vamos a hacer una cosa, yo se los voy a dar para que lo paguen. No, pero yo no tengo cómo devolverle esa plata a usted. No importa, yo se lo voy a dar, usted lo va a pagar y usted no me tiene que dar nada a mí. Simple y sencillamente no se vuelva a meter en el problema. No se vuelva a endeudar. Aproveche esta oportunidad. Bueno, viene Pepito y se va, paga todas las cuentas, paga todo lo que se normaliza. Entonces Pepito se siente agradecido, llega y se empieza a congregar. Doña Cinia, ¿dónde se congrega usted? Allá, en el llamado de Cristo, allá donde aquel pastor. Ah, sí, Garmendia, sí. Vamos, yo voy a congregarme ahí con usted porque me siento tan agradecido con el Señor. Pero llega un momento en que el congregarse se vuelve como una rutina. Entonces ya llega el momento en que se vuelve como una costumbre. Entonces se levanta ya a los 2, 3 meses y dice, ay, qué pereza ir a congregar hoy no voy a ir. Hoy no voy a leer la Biblia. Y cuando se dio cuenta, se empieza a alejar y alejar y alejar y empieza a tomar decisiones iguales a las que había tomado antes, cuando se había endeudado y lo habían sacado de ahí. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos descuidamos. Por eso el Señor dice a través de Moisés en Deuteronomio, acuérdense de dónde los sacaron, acuérdense de dónde estaban, acuérdense cuánto lloraron, cuánto sufrieron. Y resulta que a nosotros no nos sacó doña Cinia de un problema como lo sacó a Pepito. A nosotros nos sacó el Señor Jesucristo de un problema enorme que era ir a la condena eterna. Pero decidimos empezar a hacer nuestra vida, tal vez no tan terrible como la teníamos, pero a coquetear con lo que hacíamos. Y dice la palabra de Dios, escrita por ese Pedro, que está ahí en la transfiguración, en 2 de Pedro 2:22 dice, hablando del riesgo que es olvidar, hablando de lo que es caer en el fango, él lo dice de esta manera, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Él no está hablando de un tropiezo ocasional, él no está hablando de que usted salió a la calle y le tiraron el carro encima y de pronto usted se enojó y le dijo, vení para darte. Uy, no, perdón, señor, perdón. Está hablando ya de una conducta que la persona deliberadamente hace y empieza a volver a regresar al fango donde había sido limpiado. Cuando dice que el perro vuelve al vómito, está diciendo que vuelve a lo que el mismo cuerpo rechazó. Ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, una persona que está teniendo una serie de enfermedades como resultado de sus malos actos en su cuerpo, y entonces el hombre viene y vuelve a aquello que el cuerpo estaba rechazando.
Ahí podemos ver personas que de manera necia, no voy a decir que ignorante, sino necia, el Señor saca a una persona de un alcoholismo y de pronto está en una fiesta y tiene 10 años de no tomar y en la fiesta dice, yo soy fuerte, yo voy a ir y yo estoy convencido, el Señor me sacó de ahí y yo tengo toda la fuerza y la capacidad de sostenerme, a mí eso no me va a revolcar. No, 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 ya yo salí de eso, ya yo sé lo que es eso, yo no voy a volver a caer en eso. Llega a la fiesta y alguien viene y le dice, mira, ¿no querés tomarte un traguito? No, 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 yo no quiero tomar eso. Entonces empieza entre la conversación, entre va y viene, y le dicen, pero ya vos no decís que sos fuerte, que sos una persona con la capacidad de rechazar esto. ¿Qué te va a hacer un traguito? Y se tomó un traguito y de ahí se montó en la fiesta y terminó de nuevo en el charco de donde había salido. Porque confió en sus fuerzas, confió en sus propias capacidades. Y el Señor nos dice a nosotros, huya de ese lugar. Aléjese de ese lugar. El sabio ve venir el peligro y se aleja. Si nosotros tenemos una debilidad y la conocemos, que la hemos tenido, sea cual sea, y se nos presenta al frente, debemos de huir al lado contrario. Y no porque estemos pecando, sino porque tenemos la posibilidad de caer, porque esa debilidad la conoce el enemigo. No existen exalcohólicos. Existen personas que decidieron tomar la decisión de no volver a tomar. Pero si se expone, la persona vuelve a caer en lo mismo. La droga lo mismo, no existen el drogadictos, ya la droga los invadió y si vuelven a probarlo, vuelven a caer en lo mismo. Entonces, ¿para qué arriesgarse de volver a lo que el cuerpo rechaza? La puerca, dice, vuelve ¿a qué? A embarrialarse, o sea, vuelve a lo que es, lo que ella disfruta en la naturaleza. Entonces usted dice una persona, usted vio una persona y dice, no hombre, es que a mí me gustaban esas pachangas y esos karaoke buenísimos y ir a cantar ahí. Yo tengo una voz buenísima, vea, a mí me dicen la Shakira del barrio. Entonces yo tengo una voz buenísima, ciega, sorda y sordomuda. ¿Cómo era? Si era ciega, muerta y sordomuda, como sea. La cosa es que yo canto como Shakira, dice. El otro por allá dice, no, hombre, yo soy el Puma de Costa Rica, allá como en Venezuela. Yo voy a ir porque yo canto lindísimo. Eso no es nada malo. Y ciertamente, mis hermanos, el problema es que cuando cambiamos el ambiente donde Dios viene y nos está protegiendo y nos ponemos en otro ambiente donde nosotros creemos que por nuestras fuerzas nos vamos a sostener, el enemigo tiene más de 6,000 años de estarnos engañando. Y él sabe por dónde entrar. Y él sabe por dónde tocar y decirle, mira, qué bonito esto. Ay, sí, qué bonito. Y cuando se dio cuenta, usted lo perdió y la perdió. Son 15 días, 22 días, un mes, 3 meses. ¿Y qué se hizo? De ahí, no sé. Pero también que estaba, sí, pero se expuso. Se expuso y como dicen, se fue resbalado en una cáscara de plátano y cayó. Porque si no hay memoria de la naturaleza en la cual nosotros hemos estado, entonces nosotros nos exponemos y esa naturaleza vuelve a tomar el control. Bueno, cuando Dios expone a Moisés y nos enseña a nosotros que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, Dios no está desacreditando a Moisés. De hecho, él le dice, no vas a entrar. Moisés le dice, Señor, como que reconsidere que lo deje entrar. Le dice, no me hable más de ese asunto. Pero vemos a Moisés años después conversando con Jesucristo cara a cara en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios no tiene amnesia, que Dios no es un sartén de teflón donde no se pegan las ideas y se van. Cuando la escritura nos habla de el olvido, en este caso, no está hablando de un olvido informático, está hablando del desplazamiento de las prioridades. A ver si lo explico de esta manera. Israel sabía que había sido sacado de Egipto, que se podía repetir la historia si volvían a Egipto. Pero ¿qué es lo que hicieron? Que una vez que salieron de Egipto, olvidaron realmente quién los estaba guiando y empezaron a anhelar Egipto. Ay, pero es que si
Allá comíamos rábanos, allá comíamos esto, allá comíamos aquello. ¿Cuántos de ustedes anhelan las fiestitas de colegio? ¿Cuántos de ustedes anhelan las pachanguitas del trabajo? ¿Cuántos de ustedes anhelan todo eso? El Señor dice, no anhelen eso. No piensen ni siquiera en eso. No dejen que eso les absorba el tiempo. No han perdido nada. Es que ahora, quién sabe de cuánto me he perdido. No se han perdido de nada. Porque muchas personas, mis hermanos, por estar anhelando eso, terminan nuevamente como el perro y terminan nuevamente como la cerda, embarrados en todo eso. Y cuando Dios nos presenta a Moisés, que no lo dejó entrar y después lo deja entrar, el mensaje es clarísimo. Dijo Moisés, la ley, las escrituras, todo lo que está ahí no los pueden a ustedes mantener lejos del pecado. Les pueden señalar dónde está el pecado, pero no los pueden mantener lejos del pecado. Les pueden señalar quién soy yo, pero no los pueden acercar a mí. Solo les muestran el escenario. El único que los puede acercar a mí, señalarles el pecado, recordarles quién soy yo y mantenerlos lejos, es el Espíritu Santo. Por eso él le dice al pueblo, cuídense, no olviden de dónde Jehová los sacó y guarden los mandamientos. El problema es que nosotros creemos que los mandamientos fueron derogados cuando el Señor dijo que no. El Señor lo que está diciendo es aquello habla de mí, aquello dice que yo soy lo único que los puede sacar de donde ustedes están y sostenerlos afuera. Por eso le dice a Moisés y a Elías, a él oír. Les está diciendo, es que lo que yo les di a ustedes, la información que les di a ustedes es para que lo vean a él, que es el único que los puede hacer entrar a la tierra prometida, el único que los puede salvar. Y mis hermanos, ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías, gracias a que Jesús estaba ahí. Entonces Jesús no vino a elegir quitar la ley ni a elegir quitar los profetas, vino a reordenar la idea de por qué él había puesto a Moisés y ahí se presentó a alguien mayor que Moisés. ¿Por qué él es mayor que Moisés? En el libro hebreo nos explica a nosotros, y si usted lo lee desde el capítulo 3, versos 1 al 6, no lo voy a leer, pero lo voy a explicar, nos enseña que Moisés fue un siervo fiel en la casa. Y subraya eso, Moisés fue un siervo fiel, pero Jesús es el hijo sobre la casa. No es el siervo, es el hijo, es el que, a diferencia de Moisés, la diferencia es la naturaleza de la autoridad. ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad? Moisés tenía que seguir órdenes. Jesús da órdenes. Ah, pero sigue las órdenes del Padre. El Padre y yo somos uno, dice el Señor. Moisés administró la casa. Jesús es el heredero de la casa. Moisés habla en nombre de Dios. Cristo habla como Dios encarnado. Es una gran diferencia. Por eso es alguien mayor que Moisés el que está ahí. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Qué lugar ocupa la ley en nuestras vidas? ¿Cómo debemos de ver eso? Primero, la ley nos salva, revela al que salva. Eso es algo importante, es el ayo para llegar a Cristo. Nos da conocimiento del pecado. Nos habla de cómo vivir una vida santa, justa, una vida buena. Porque la ley apunta hacia dónde ir, no produce lo que somos. Señala el camino, pero no camina por nosotros. Por eso el Señor no descarta la ley, sino que dice que esta ley nos guía a Él y a Él es al que debemos de oír. ¿Cuál es la clave de esto? La clave de esto es que la ley es quien avisa, quien advierte de Él, los profetas lo anuncian y Él es el cumplimiento. Cuando ellos desaparecen de la escena, no desaparecen porque la ley no tenga que ser escuchada ni porque los profetas no tengan que ser escuchados. Es que si yo me concentro en esto sin entender que habla de Jesús, que es mayor que Moisés, no voy a entender el carácter de Dios. No voy a entender la gravedad del pecado y mucho menos voy a apreciar la
la vida que Cristo trae hacia mí. Nosotros debemos de entender que no podemos retroceder. Cuando Dios le dijo a Salomón que no vaya a Egipto, lo que le está diciendo es no retroceda, no vaya hacia atrás, no se devuelva sobre sus pasos. ¿Por qué cree que el Señor le dice a un hombre que se divorcia de una mujer porque a él adulteró, o a una mujer de un hombre porque adulteró y se va con otra mujer, le dice no lo reciba de regreso? No lo reciba de ese regreso porque cuando se va a traer todo eso de regreso, toda esa contaminación de regreso. El Señor llama a que se perdonen, el Señor llama a que haya un arrepentimiento, pero si la persona abandona la casa y se va, le dicen no lo recibo. Quédese solo, quédese sola. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque nos dice no retrocedan, no vuelvan a Egipto. La imagen es clara. El mapa que el Señor nos da a través del Antiguo Testamento es claro. Nos enseña lo correcto, nos enseña lo confiable, nos enseña lo inspirado. Pero al final de cuentas, el que nos lleva de la mano en el camino es Jesucristo. Y es con el único que podemos llegar al final. No desechemos el mapa porque nos habla de él. Pero no abracemos el mapa cuando caminamos. A ver, si nosotros abrazamos el mapa, ejemplo, usted le da un mapa a una persona para que llegue de aquí a Punta Arenas. Usted agarra, ve el mapa y dice, me tengo que ir por aquí, tengo que coger allá y voy a llegar a Punta Arenas. Ya llegó a Punta Arenas. Está en Punta Arenas, se llegó al hotel donde usted se va a hospedar, viene y hace el check-in y agarra el mapa y lo anda abrazado por Punta Arenas. Y va a la playa con el mapa abrazado. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. El mapa fue para llegar ahí. Ahora usted abrace el destino, disfrute del destino. Nosotros vemos el mapa que nos ayuda a llegar a Cristo. Nosotros vemos los profetas que nos ayudan a llegar a Cristo. Nosotros vemos todas las figuras que nos ayudan a encontrar a Cristo revelado en toda la Biblia. Pero una vez que tenemos a Cristo, lo abrazamos a Él. Y una vez que lo abrazamos a Él, mis hermanos y mis hermanas, entonces Él nos enseña de golpe el final en el cual nosotros estamos. Y es que no olvide la ley, no olvide cómo llegaron aquí, no olvide cómo lo sacó de Egipto, pero camine con la mente, con los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Cuando los judíos ven esto que estoy mostrándoles, ellos esperaban a Elías de manera literal, pero Jesús dice que no, que es Juan el Bautista, el que era el Elías que había de venir. ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda qué hacía cuando él predicaba? ¿Qué era su principal frase? ¿Cuál era el principal llamado? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El principal llamado era arrepiéntanse. Preparen el camino. ¿De quién? Del Espíritu Santo, para que sea el que nos diga. Entonces, lo más claro que el Señor nos habla es a través del mensaje de Juan el Bautista. Preparó un grupo de personas, las enseñó acerca del que había de venir, y cuando lo vio venir le dijo, hey, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No se los dejó, no se peleó con Jesús porque, ay, ahora te vas a llevar a los míos. No, no, Él los preparó para que siguieran a Jesús. Así es la ley. La ley nos enseña a nosotros quién es Cristo. Una vez que sabemos quién es Cristo, entonces seguimos a Jesucristo, sin olvidar de dónde salimos. Jesús lo que está diciendo, mis hermanos, la ley vino por Moisés, pero no los pudo salvar. Las profecías vinieron por Elías y Juan, pero ustedes las rechazaron. Ahora vino el Hijo, pero ustedes no quieren escuchar. Ya no hay más figuras que esperar, ahora está el Señor Jesucristo. Ya no hay más precursores. Quiero cerrar esta charla con este texto y por favor préstele mucha atención. La próxima semana, el 14, tenemos el trabajo, el estudio alrededor del siguiente libro que es Josué, creo que es el que sigue. Y tenemos el aniversario, el día 15.
Pero quiero cerrar esta charla con este texto y creo que una vez que hemos estudiado esto, le van a encontrar sentido a cada una de las palabras de este texto y lo van a disfrutar y lo van a tomar y se lo van a comer como si fuera miel, como si fuera esa miel del panal que ustedes dicen, pero qué delicia, ¿qué es esto? ¿No lo había entendido como lo entiendo ahora? Escuchen, no con sus oídos naturales, escúchelo con los oídos del Espíritu. Mateo 21:33. Oíd otra palabra. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen de sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Y envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid y matémosle y apoderámonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien cayere esta piedra será desmenuzado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en esa parábola? Yo los mandé a Moisés, les mandé a Elías, les mandé a los profetas, incluso les mandé a Juan el Bautista y ustedes lo asesinaron. Ahora vine yo y me van a asesinar. Porque al final de cuentas, el problema no es ni la ley, el problema no es los profetas, el problema no soy yo, el problema son ustedes y su corazón. Mi pregunta es, para cerrar esto y terminemos la charla de hoy, ¿hacemos lo mismo nosotros en nuestro día a día? Pregunte, ¿hacemos lo mismo? No, pastor, yo no, a que yo me acuerde, nunca he apedreado a un pastor. Tampoco nunca he apedreado a alguien que se diga profeta. Nunca, no, mis hermanos. Cuando nos envió a todas estas personas para que hablaran de él, la pregunta es, ¿rechazamos a Jesús? Pues déjeme decirle que sí. Cuando él dice, pase por alto la ofensa, y nosotros nos empecinamos en estar enojados con las demás personas, cuando él dice que ese enojo justamente ya asesinó a la otra persona, estamos nosotros también actuando contra Cristo. Cuando nosotros venimos el Señor y nos dice, respete a su marido, le dice a la esposa, y la esposa no respeta al marido por la razón que sea, el Señor no le está preguntando si está de acuerdo, le dice respételo o no. Cuando el Señor le dice al hombre, ame a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, no le está preguntando si está de acuerdo, si la mujer es muy simpática o no, le está diciendo que lo haga. Cuando le dice a los hijos que honre a su padre y a su madre para que le vaya bien,
en la vida y sea de larga vida sobre la tierra, no le está preguntando el carácter de sus padres, le está diciendo obedezca. Y cada vez que hacemos lo contrario, estamos nosotros rechazando a Cristo. Cuando el Señor viene y nos dice a nosotros que no volvamos a el lugar de donde Él nos sacó, que no veamos hacia atrás, porque ya nos sacó de ahí y nosotros volvemos como el perro al vómito o como la puerca vuelve al cieno o al barro, nosotros estamos rechazando a Cristo. Y dice en Hebreos capítulo 10, cerrando ya, que cuando hacemos estas cosas deliberadamente, si pecaremos deliberadamente, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él no lo hace para asustarnos. Él no lo hace para que usted se vaya y se acueste y diga, ay Señor, yo soy el más pecador del mundo. Él no lo hace para que usted caiga ahí de rodillas y se pegue por la espalda y que es que yo soy una basura humana. No, 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 porque hacer eso es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos revestidos de su sangre. Y estarnos nosotros de una manera crónica dándonos por la espalda, somos una basura, somos una basura, somos una basura. No estamos diciendo la verdad del evangelio que nos rescató a nosotros y nos revistió de Cristo y nos dio el precio por el cual valemos hoy y fuimos comprados con sangre. No, no, lo que está diciendo es, no olviden eso. No olviden, porque lo que ustedes hagan no va a eliminar la obra que Dios ha hecho en ustedes o en mí. No la va a eliminar. Nosotros no podemos ni siquiera nosotros mismos mandarnos al infierno una vez que Cristo nos ha sellado. Nosotros estamos revestidos de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, y el Señor dice, ustedes no pueden arruinar eso. Moisés no pudo entrar porque dependía de él, pero uno mayor que Moisés está aquí, y ese sí les va a hacer entrar. Y cuando estemos delante de nuestro momento, cuando llegue el tiempo en que la luz se vaya a apagar, cuando llegue el momento en que ya nosotros sepamos que vamos a pasar de este escenario al escenario de la eternidad, tenemos una opción y es que el Señor nos vea de frente y nos diga, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Y nosotros debemos de entender estas palabras, porque Él ya está ahí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, somos tan entusiastas en otras cosas? Somos tan entusiastas cuando estamos en actividades, somos tan entusiastas cuando estamos en donde sea, y somos tan apagados, tan apáticos cuando estamos delante de la presencia del Señor. ¿Ah? Ponga usted una persona en un partido de fútbol y que metan un gol, los que les gusta el fútbol. ¡Gol! Póngalo en la iglesia. Unos aplausitos ahí, medio aplausitos. Llévelos al cine. Salen hasta llorando. Oh, Dios, que esta película, oh, qué maravillosa que estuvo. Pero cuando estamos delante de la palabra de Dios, somos peor que un témpano de hielo. ¿Por qué? Porque poquito a poco regresamos a Egipto y nos olvidamos de dónde nos rescató Dios. Porque cuando Dios nos rescató, ¿sabe dónde estábamos nosotros? En un charco de lágrimas. Estábamos metidos entre el barro, entre la boñiga, entre el vómito y estábamos diciendo, Señor, sácanos de aquí. Y con la fuerza no dormíamos, Señor, ayúdanos, Señor, sácanos de esto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Nos sacó. Cuando Jesús llega, cuando los soldados llegan, los del templo y los ancianos que llegaron con antorchas, pasó algo increíble ahí.
Ellos llegan y preguntan, ¿quién es Jesús? Dice que llegaron con palos, con antorchas. ¿Quién es Jesús? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Yo soy. Dice el texto que cayeron todos de rodillas, todos, donde él dijo, yo soy Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron? Se levantaron, lo arrestaron y lo crucificaron. Eso debió haber sido un momento para haber hecho un culto de adoración que no tuviera ningún momento de detenerse. Debió haber producido gran alegría, gran felicidad. Pero a nosotros, ¿sabe qué nos produce venir a la iglesia? ¿Sabe qué nos produce cuando leemos la Biblia en la casa? ¿Sabe qué nos produce cuando oramos? Sueño. ¿Cierto o no? Nos produce sueño. Pero usted agarra el teléfono, ve TikTok, ve el otro Instagram, y son las 2, 3 de la mañana y con las pupilas así como parecen faros. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Porque aún no entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Si realmente lo entendiéramos, mis hermanos, estaríamos nosotros atentos a Él, estaríamos realmente metidos en todo lo que Él quiere, pero nosotros le damos a Él las sobras, lo que nos queda de nuestras fuerzas, del trabajo de toda una semana, de las carreras de toda una semana. Le damos solo lo que sobra. Vamos a orar y de verdad que espero haber traído un mensaje que nos ponga a pensar de aquí a la próxima semana, cuando vengamos y hablemos de aquel hombre que un día dijo, yo no sé ustedes, les dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, yo no sé ustedes, y a los que están en casa, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo voy a esforzarme para poder darle a Dios no lo que Él merece, porque Él merece más de lo que yo le pueda dar. Yo quiero darle al Señor hasta mi última energía, hasta mi último aliento, y no puedo solo, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que marcarnos nosotros de aquí para adelante, durante este tiempo de jubileo que el Señor está limpiando la casa, durante este 2026 que estamos viendo a Cristo revelado en toda la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos horas y de tiempo para hacer algo que no es de Dios, si va a hacer algo para Dios, aunque sea una hora, hágalo con excelencia. Y no estoy hablando de limpiar, no estoy hablando de cocinar, no estoy hablando de levantar un edificio, estoy hablando del alma con excelencia. Porque si en este momento yo pusiera aquí un buen merengue, un buen mambo, todo el mundo empieza aquí. Compruébelo, mis hermanos, compruébelo. Haga la prueba con ustedes mismos. Póngase a los ángeles azules a cantar. Pero ponga a alguien a orar. Ponga a alguien a leer la Biblia. Terminamos dormidos. Si usted no puede dormir, hay gente que dice, es que tengo insomnio, no puedo dormir, lea la Biblia, entonces. Y va a ver que se le quita el insomnio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que nos has traído en esta noche. Alguien más grande que Moisés, eres tú, Señor. Ayúdanos a poder comprender que no es lo que nosotros como seres humanos podamos hacer, hablar, sino lo que puedes hacer en nuestro espíritu a través, Señor, de ti mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos realmente en lo importante. Ayúdanos a concentrarnos en la meta, Señor. A ser diligentes, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos padres, buenos estudiantes, Señor. Buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, pero más que eso, buenos hijos tuyos, que lleguemos un día y nos diga,
delante de los ángeles nos digas: benditos de mi Padre, bienvenidos, entrad en el gozo de vuestro Señor. En tu nombre, Santo Jesús. Amén. ¿Cuánto les bendijo el mensaje? Voy a dejar de grabar en este momento.